Bueno, saludo a todos mis hermanos en este día que nos somos reunidos en un día importante para nosotros que recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en este mundo, que yo diría es el evento más importante para nuestras vidas, porque en él se concretó la manifestación de nuestro Salvador que vino al mundo a dar su vida por nosotros. En el día de hoy el estudio bíblico tiene por título lo siguiente: llamarás su nombre Jesús porque salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1, versículo 21. Ese sería el título del estudio de hoy. Así que, mis hermanos, bueno, en este día proponemos hablar de lo que compete a la fecha, ¿cierto? Hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo, de su encarnación, de su nacimiento, y lo importante que es para nosotros perseverar creyendo estas cosas, porque en ellas hay vida eterna. Harto entonces leyendo, siempre en el Génesis, ustedes se van a fijar más de una vez, yo en el Génesis siempre voy a estar partiendo con lo que hablo, porque soy secuencial en lo que hablo. Y en Génesis se nos habla de una serpiente, ¿cierto? Así como de una mujer, Eva. La serpiente engañó a Eva, ¿cierto? Le dijo que si comía del árbol no iba a morir. Ella creyó, fue engañada, también dio a su marido también comió, Adán, y debido a eso quedaron bajo la condenación de la muerte por haber desobedecido a Dios. Dios había dicho: el día que de él comieres, de cierto morirás. Y ante esta situación tan grave, Dios, refiriéndose a la serpiente, que es la autora del engaño, ¿cierto? Le dice: por cuanto te hiciste maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Estoy leyendo en Génesis 3, verso 14. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Lo hemos leído muchas veces y siempre vamos a estar recurriendo a esto. Y enemistad pondré entre ti y la mujer. Hay una enemistad entre la mujer, entre lo que significa la mujer y la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya, entre la descendencia de ellos, ¿cierto? Entre tu simiente y la simiente suya. Es decir, aquí está claramente hablando de que no habían dos parejas, sino que una sola que Dios había creado. Y sin embargo, de ella, a causa del pecado, se habla de una simiente de la serpiente. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente, la de la serpiente, y la suya, la de la mujer. Y refiriéndose a la simiente de la mujer, dice: esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. Es decir, aquí se está profetizando que hay una herida mortal que recibirá de parte de la simiente de la mujer, la serpiente, en su cabeza, porque dice: te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es decir, como la típica herida que cuando muerde la serpiente, cuando la gente va pasando por los caminos. Nosotros estamos heridos de la serpiente, pero Dios ha provisto que de la simiente de la mujer se levante una simiente que le aplaste la cabeza, es decir, le dé una muerte definitiva a nuestro enemigo, que es el Satanás. Por lo tanto, esperamos en esta simiente de la mujer, y ya lo entendemos que ha sido así, la victoria sobre ella a través de que el Señor ha enviado a su Hijo, lo envió ya hace mucho tiempo atrás, a dar su vida en la cruz por nuestros pecados, para que estuviésemos, debido a su muerte, en paz con Dios. De esta manera, entonces, la herida mortal sobre la cabeza de la serpiente se ha concretado en la muerte de Cristo en la cruz por nuestros pecados. El que cree en el Señor Jesús no es condenado. Por lo tanto, el veneno, por decirlo así, de la serpiente es anulado por medio de la fe en Jesucristo, porque la condenación de la muerte es quitada y se espera en Jesús por la muerte de Él, por creer que Él es el que murió y resucitó para salvarnos, la vida eterna y el perdón de nuestros pecados. Sigo avanzando a otro texto más y referente a lo mismo, Pablo dice que esta serpiente sigue trabajando de la misma forma como lo hizo en el Edén, tratando de robarnos el evangelio del corazón. En 2 Corintios 11:3, que lo hemos leído más de una vez, dice: mas me temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera de la simplicidad que es en Cristo. Porque si el que viniera a predicar es otro Jesús, del que os hemos predicado, y recibiese otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis estado, lo sufrierais bien, dice. Cierto pienso que nada ha sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Entonces, claramente aquí tenemos, hermano, dicho de que el apóstol Pablo ya veía
que el diablo seguía, tal como en el Edén, engañando a las personas con falsos evangelios. Y en este caso, si usted recuerda, en los Corintios estaba el problema de la circuncisión, de gente que había vuelto a la observancia de la ley, por causa de falsos predicadores que enseñaban que para ser salvo había que también guardar la ley de Moisés, la ley mosaica que conocemos nosotros, ritos, hacer diferencia de elementos, etcétera. Así que hoy también el diablo sigue mordiendo el talón. ¿Y cómo lo hace? Predicando otros evangelios en las congregaciones. Lo voy a dejar hasta ahí porque si no me voy a extender demasiado. Así que veamos que la serpiente no está muerta, está activa, sigue engañando, sigue pervirtiendo el evangelio en las congregaciones, y eso es equivalente igual a la condenación de la muerte, porque el que, el que crea el evangelio que el Señor Jesucristo nos predicó, que Él es el que vino a morir en la cruz por nuestros pecados y Dios le resucitó, eso es lo que nos pone en paz con Dios y nos trae la vida eterna. Así que, estimados mis hermanos, no debemos ser movidos de la simplicidad que en Cristo, de esta sencilla enseñanza, pero poderosa en esperanza y en verdad, porque nos trae el perdón de los pecados, el creer el Evangelio, creer que Cristo murió y resucitó para salvarnos, y la vida eterna. Así que no debemos ser movidos de esta simplicidad, y si lo hemos sido es porque el maligno, tal como engañó a Eva en el Edén, nos habría engañado si creemos un evangelio distinto al que Pablo nos predicó y los apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Así que mantenemos la certeza de este evangelio en nuestros corazones, y así vamos a ser no movidos de nuestra verdad que hemos recibido de Jesucristo en cuanto al evangelio. Y en relación con eso también, en Apocalipsis 12:1 dice que hay una enemistad, ¿cierto?, que se manifiesta de la siguiente forma: contra los de la simiente de la mujer, los que han creído al Evangelio, han creído que Jesús es el Hijo de Dios, que ha venido a morir por nuestros pecados. Dice Apocalipsis 12:1: una grande señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estaba preñada y clamaba con dolores de parto, y sufría tormento por morir. Y fue vista otra señal en el cielo, de que un grande dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las echó en tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer, que estaba para parir, a fin de devorar a su hijo, cuando hubiere parido. Y ella parió un hijo varón, el cual habría de regir toda la gente con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado para Dios y su trono. Con esto aquí distinguimos de que fue arrebatado para Dios a su trono, que se cumplió en él lo que dice la Escritura: siéntate a mi diestra, Salmo 110, hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado. Entonces el dragón también intentó por dos lados, primero, ¿cierto? Quiso devorar, matar al Hijo de Dios en vida antes que llegase a padecer por nosotros. Recuerden que Jesús acusó a algunos de los que no creían en él y que lo buscaban para matarlo. Jesús los acusó de homicidas, que hacían las obras de su padre, el diablo, porque él había sido homicida desde el principio. Por lo tanto, también el Señor Jesús en vida siempre estuvo expuesto a muerte antes de llegar a morir en la cruz, que era la expiación que Dios había previsto para que fuéramos salvos. Y se concretó esta expiación con el día que el Señor murió. Luego Dios lo llevó a su diestra. El dragón nada le puede hacer, ya vencido. Entonces la herida en la cabeza la recibió. La herida mortal la recibió. Y nosotros sabemos que finalmente el Señor vendrá en el día postero en las nubes del cielo, y junto con los que no han creído el Evangelio, Él castigará también a este dragón, que ha tenido siempre el intento asesino de apartarnos de la confianza que es en nuestro Señor Jesucristo como Salvador. Por lo tanto, el día de hoy yo quisiera que, si de alguna forma podamos resumir cortamente lo que vamos hoy día a hablar, estamos empezando a hablar, es que nuestro corazón debe volcarse en confianza en Cristo para salvación. El Señor, en Él cargó el pecado del mundo, no con ningún objetivo más que expiarlo. Y hoy el mundo se pierde por no creer en esa expiación. Y la misma Navidad se naturaliza en medio de regalos y atenciones personales, cuando el que debe ser rendido el homenaje más grande es a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué Navidad tendríamos nosotros si Él no hubiera venido a morir por nuestros pecados y a dar su vida por nosotros? Ninguna. No tendríamos esperanza absoluta de
de la de vida eterna. Pero por cuanto Él venció en la cruz, murió en la cruz y antes vino como Cordero humilde a ocupar nuestro lugar en la cruz, es que hoy tenemos certeza de perdón y la alegría de saber que tenemos un futuro eterno con Él en el reino que Él traerá cuando venga por segunda vez a este mundo. Nos resucitará y nos llevará a la gloria venidera. Por lo tanto, debemos permanecer en este Evangelio de nuestro Señor Jesucristo que hemos recibido y que no nos cambien esto. Si retenemos esta palabra del Evangelio que hemos recibido, somos salvos. Si no, hemos creído en vano. Bueno, doy lectura también al nacimiento del Señor en Mateo 1, verso 1, y luego vamos a seguir leyendo el 18. Dice, libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ustedes pueden leer la genealogía en los momentos que tengan más tiempo. No la voy a leer en este momento. Y voy a leer en el verso 18, dice, y el nacimiento de Jesucristo fue así, porque hoy día recordamos el día que Él nació. Por eso el motivo del estudio, obviamente. Que siendo María su madre esposada con José, antes que se juntasen, se halló a haber concebido del Espíritu Santo. ¿Qué se es concebido del Espíritu Santo? Que ella halló, como dice, haber concebido, o sea, estaba embarazada, esperando hijos, sin haber conocido hombre. Y aquí se lo llama aquí en la Biblia, se halló haber concebido del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, así como el Padre y el Hijo, tienen la misma potestad de crear, de dar vida, de generar vida. Por lo tanto, para nosotros no hay ninguna novedad que esto sea así. Recuerden que en la creación el mismo Espíritu de Dios se movía sobre las haz de las aguas, así que también Él tiene la misma potestad creadora y obra juntamente con el Padre y el Hijo en estas cosas, ¿cierto? En favor de nosotros en cuanto a la obra, juntamente como la obra redentora, también obró en la obra creadora y sustentadora. El mismo Espíritu también a nosotros nos guía la verdad. En este caso, se halló que del poder del Espíritu Santo, ella había concebido un niño en su vientre. Y José, su marido, como era justo, no quisiera informarla, quiso dejarla secretamente. ¿Y por qué leemos esto? Porque es bueno recordarlo, y aquí vamos a ver por qué. Y pensando en esto, es aquí el ángel del Señor le aparece en sueños y diciéndole, José, hijo de David, no temas en recibir a María, tu mujer. Y aquí la palabra concebir se cambia por engendrar, es decir, se añade un sinónimo más. Porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo. Es decir, ella recibió del poder de Dios un hijo engendrado en su vientre, no por voluntad humana, sino por voluntad de Dios, por medio del poder del Espíritu Santo. Y dice, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es el Espíritu de Dios engendró al Señor Jesús en el vientre de María, como dice aquí. Y luego dice, respecto al nombre incluso, no se contenta solo con decir quién es el que lo engendró, sino el mismo Espíritu Santo. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos del Señor, de nuestro Dios, porque el Espíritu es el Señor. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, dice la Escritura. Es decir, tal como el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo también es Dios. Y es el Señor cuando se refiere a Él, nos referimos a Él. Entonces de Él fue engendrado nuestro Señor Jesucristo. Sepamos, por supuesto, recordemos que Juan 1.1 dice que el verbo era en el principio, ¿cierto? Todo fue creado por Él. Así que aquí lo que hay es un engendramiento, pero también hay un anonadamiento del que fue engendrado en el vientre de María por el Espíritu, nuestro Señor Jesucristo. Porque Él antes era junto a Dios, estaba con Dios y era Dios, y por Él fueron creadas las cosas, pero aquí Dios lo vuelve lo vuelve a la condición, o podemos decir, lo reduce a la condición de ser humano nacido de mujer. Por lo tanto, el Señor Jesús se anonadó a sí mismo y tomó forma de siervo. Es decir, no solamente nació de mujer, sino que tomó nuestro cuerpo humano, semejante al nuestro, no conservó el cuerpo de gloria, pero sí tenía la plenitud del Espíritu de Dios en sí, porque fue engendrado del Espíritu de Dios. Entonces, el nombre que él es puesto implica todo lo que hoy día vamos a estudiar. Dice, y parirás un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No hay una opinión única referente a
¿Qué significa la palabra Jesús? Para algunos es Yahvé, es salvación. Algunos significa Josué, otros Jehoshua. Pero lo que nos debe quedar claro, independientemente de cómo se escriba o cómo se pronuncie, se le llamó Jesús porque nos salvará o salvará a su pueblo de sus pecados. Ya es salvación, viene la contracción Yahvé eh, en la palabra que es escrita en hebreo. Por lo tanto, Dios es salvación, o Jehová es salvación, o Yahvé es salvación, sería una de las formas más cercanas, pero no la única. Lo importante es que nosotros, más que concentrarnos en la etimología, que muchos no están totalmente de acuerdo, lo que significa en realidad que Él es salvación, o Dios es salvación, pero la persona suya, la de Jesús. Y aquí entonces nos quedamos con que Jesús debe significar a nosotros que es el que viene a salvarnos de nuestros pecados, porque eso es lo que importa, entender. Él salvará a su pueblo, dice, de su pecado. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta que dijo, he aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Manuel, que declarado con nosotros Dios. Y eso está dicho por el profeta Isaías en el capítulo 7, verso 14, dice, por tanto, el mismo Señor os dará señal. Y esta era una señal, ¿no? Manifiesta. He aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Manuel, comerá manteca y miel para que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Es decir, Emmanuel, que significa Dios con nosotros, es el nombre que Dios tenía escogido para su hijo, a quien engendró, es decir, lo engendró hombre, porque antes era como Dios, igual a Dios, lo anonadó a la condición de hombre al engendrarlo en el vientre de María, pero por el poder del Espíritu de Dios. ¿Por qué digo que se anonadó? Porque él tomó forma de siervo, lo dice la Biblia, tomó la condición, el cuerpo humano, en cuanto a poder y gloria, era como Dios. Por eso dice Dios con nosotros, que ese es su nombre, o el significado del nombre Manuel. Entonces dice, volvemos a Mateo, habíamos quedado en el versículo 21, y parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Lo más importante del estudio de hoy que ustedes puedan registrar en su mente, que Jesús significa el que salvará o el que salva a su pueblo de sus pecados. No tenemos otro interés más que enfatizar en esto, porque si nuestros pecados no son perdonados, estamos en paz con Dios y con certeza tenemos su perdón y la vida eterna. Entonces, todo esto aconteció, dice, como leímos recién del profeta Isaías 7:14, de que la Virgen, que es lo inusual aquí, concebirá y parirá un hijo, y llamará su nombre Manuel, que es declarado con nosotros Dios. Es decir, el significado de Manuel, es decir, que Dios está con nosotros. Y no en el sentido de que está de nuestra parte, sino que alguien que tiene la misma potestad y poder que Dios le ha dado, que tiene el Padre, sobre todas las cosas. Recuerden el capítulo 5 de Juan, que el Padre le plugo que en él habitase toda plenitud, y por medio de él también resucitará a los muertos. Como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo los que quiere da vida, dice el San Juan 5 también. Entonces, significa también su nombre que Dios está con nosotros. No en el sentido de que nos está palmoteando la espalda y dándonos confianza, sino que es Dios mismo que está con nosotros, manifestado en carne, engendrado en el vientre de María por el Espíritu de Dios. Y dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Y no la conoció hasta que parió a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque salvaría a su pueblo de sus pecados. Luego dice en Mateo 2, verso 1, dice, y como fue nacido Jesús en Belén de Judea en los días del rey Herodes, aquí unos magos vinieron del oriente y a Jerusalén, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella ya hemos visto en oriente y venimos a adorarle. Y oyendo esto, Herodes se turbó y todo Jerusalén con él. Y como convocado a todos los príncipes de los sacerdotes y de los escribas del pueblo, preguntó dónde había de nacer Cristo. Y ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres muy pequeña de los millares de Judá, porque de ti me saldrá el que será guiador de Israel, que apacentará a mi pueblo, apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, entendió de ellos diligentemente el tiempo del aparecimiento de la estrella. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, ¿cierto?, quiso saber el momento en que
o sea, el momento del aparecimiento de la estrella. Y luego dice, verso 8, y enviándolos a Betlehem, dijo, andad allá y preguntad con diligencia por el niño, y después que le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Y ellos, y dice, y ellos habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se puso sobre donde estaba el niño, nuestro Señor Jesús recién nacido. Y vista la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y ese es el gozo que hoy está en nosotros, al saber que nos nació un Salvador, y hoy está, después de haber triunfado en la cruz, obteniendo el perdón de los pecados con su muerte, hoy está a la diestra de Dios vivo, porque Dios, después de haber dado su vida por nosotros, le levantó de los muertos, que es nuestro regocijo. Pero para ellos, los que en ese tiempo lo vieron nacer, también fue motivo de gozo, y es el mismo motivo nuestro, porque él, su nombre era Jesús. Él vendía a salvar, o vino a salvar a su pueblo de sus pecados con su muerte en la cruz, llevando los pecados sobre sí. Dice, y en verso 11, y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y mostrándose le adoraron. Fíjense la frase, le adoraron. Entonces, ¿cómo lo reconocían ellos a Jesús? Como alguien que era Emmanuel, Dios con nosotros, o Dios fuerte, como también dice el profeta. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Y siendo avisados por la revelación en sueños que no volviesen a Herodes, se volvieron a su tierra por otro camino. Y partidos ellos, de aquí que el ángel del Señor aparece a José diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y estate allá hasta que yo te diga, porque ha de acontecer que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó al niño y a su madre de noche y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta que dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, como se había burlado de los magos, se enojó mucho y envió y mató a los niños que habían en Belén y todos sus términos de edad de 2 años abajo. Un infanticidio horrible, conforme al tiempo que había entendido de los magos. Es decir, esta matanza horrible que este hombre hizo manifiesta claramente la intención que vamos a leer después del maligno detrás de él, de tratar de quitarle la vida a nuestro Señor, para que no cumpliese su función de redentor, para que no pudiera nacer, impedir que el Salvador de nuestros pecados, Jesús, pudiera vivir y completar su obra redentora. Entonces fue cumplido lo que fue dicho por el profeta Jeremías, que dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora por sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Mas muerto Herodes, aquí el ángel del Señor aparece en sueños a José en Egipto, diciéndole, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, que son muertos los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y se vino a la tierra de Israel. Y oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, temió ir allá, más amonestado por la revelación en sueños, se fue a las partes de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Es decir, la palabra nazareno deriva de la ciudad de Nazaret. Eso es lo que yo entiendo aquí de la escritura, sencillamente. Bueno, entonces tenemos aquí la historia del Señor Jesús resumida. Podemos leer otras más, pero vamos a tratar de ser lo más sucinto posible por el tiempo. Nuestro Señor Jesucristo tiene un nombre. El nombre es Jesús. Independientemente de la controversia que se pueda dar en el nombre, yo no me presto para eso, creo que es una pérdida de tiempo. El mismo texto dice que Jesús se le puso un nombre porque salvaría el pueblo de sus pecados. Y precisamente es la obra redentora de Cristo, la más importante, la que nos interesa, porque sin ello Jesucristo no sería para nosotros y su evangelio una buena noticia. Es buena noticia porque Él cargó como Cordero de Dios en su cuerpo los pecados nuestros en la cruz. Y a eso vino. Y fue engendrado del Espíritu Santo. Por lo tanto, la condición de hijo de Dios la adquirió Jesús, o sea, la adquirió, lo digo en el sentido de que cuando vino a este mundo, vino como un ser humano más y fue engendrado por el Espíritu Santo en vientre de María, por eso conservó su condición de hijo de Dios. Era hijo de Dios antes, lo continuó siendo a pesar de la encarnación, por cuanto lo engendró el Espíritu Santo. Y luego, cuando cuando es ascendido a la diestra y después de haber muerto por nuestros pecados, fue confirmado o declarado, si quieren, hijo de Dios por la resurrección. Así que nuestro Señor Jesucristo nunca perdió su condición de hijo de Dios. La
La única variación que se produjo que él de un cuerpo glorioso, del que vivía antes junto a Dios, se anonadó y tomó forma de siervo. Y luego recuperó esa condición gloriosa a través de la resurrección. De esa forma, entonces, reconocemos a Jesús como Hijo de Dios por su encarnación, por obra única del Espíritu Santo en el vientre de una virgen, como dice el profeta, y creemos también que luego de haber tomado el cuerpo de nosotros, es decir, como dice Hebreos, participó de carne y sangre, lo hizo con el objetivo específico de ser alguien que pudiera morir por los pecados de los demás, porque ese era el significado del nombre suyo. Así que nuestro Señor Jesucristo adoptó la condición humana para poder morir, pero en cuanto a su engendramiento, era por el Espíritu de Dios, no fue engendrado por hombre, Dios lo hizo nacer y gestarse en el vientre de María con su poder, el poder del Espíritu de Dios. Por lo tanto, su condición de hijo de Dios nunca varió. Lo que varió fue su cuerpo, pero lo retomó el cuerpo glorioso, que es escrito en Apocalipsis 1, ¿cierto? Y muchas otras partes más en la transfiguración. Entonces se mostró como un ser celestial, ¿cierto? Con un gran resplandor de luz. Sus vestidos se hicieron blancos, dice como lo veía. Esa condición la recuperó en la resurrección, pero siempre fue hijo de Dios por cuanto el Espíritu Santo lo engendró y por cuanto Dios también le resucitó de los muertos, lo declaró a su hijo, lo era siempre, pero lo declaró siempre. Por lo tanto, la condición de Jesús como hijo de Dios nunca varió. Lo que varió fue su cuerpo que tomó por nosotros para poder morir por nuestros pecados. Así que lo importante de todo esto es que esto lo hizo Él para traernos la esperanza de vida eterna con el perdón de los pecados por medio de su muerte. Porque de lo contrario nos estaríamos sin Dios y sin esperanza en este mundo. Así que el propósito de lo que hoy estamos diciendo es ese específicamente. Y hablando respecto a esto mismo, en Lucas, capítulo 2, leemos la declaración, ¿cierto?, de Simeón. En Lucas 2, verso 25 en adelante dice, y aquí había un hombre de Jerusalén llamado Simeón, y este hombre era justo y pío, y esperaba la consolación de Israel. Fíjense la palabra, esperaba la consolación de Israel. ¿Con qué se puede consolar Israel? ¿Cierto? Sino con el perdón de los pecados que trae Jesús, porque lo que había venido haciendo hasta antes Israel era maldad tras maldad, pecado tras pecado, rebelión tras rebelión, hasta que fueron asolados por muchos pueblos, no voy a entrar en detalle. Entonces, ¿cuánto acabarían las desolaciones de Israel fuera consolado? Dice. Y el Espíritu Santo era sobre él, o sea, este hombre tenía Espíritu de Dios, y o sea, porque Dios le había hablado, le había dado respuestas del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de que viese al Cristo del Señor, al ungido del Señor, quiere decir la traducción de la palabra Cristo. Y dice, y vino por el Espíritu al templo, y cuando metieron al niño, Jesús, sus padres en el templo, para hacer conforme a la costumbre de la ley. Entonces él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios y dijo, ahora despides, Señor, a tu siervo conforme a tu palabra en paz. Halló paz en quien tomó en sus brazos. Y bendijo a Dios, despide, Señor, a tu siervo, conforme a tu palabra en paz. Y esta es la declaración más hermosa que yo, o de las más hermosas que veo en la Escritura, dice, porque han visto mis ojos tu salvación en ese niño pequeño. Recuerden, su nombre era Jesús. Salvará a su pueblo pecado. Eso es lo que estaba viendo Simeón por el Espíritu en este niño que toma sus brazos. Porque han visto mis ojos tu salvación. Es decir, ¿dónde vio Simeón su salvación? ¿En alguna obra que él pudiera haber hecho? ¿En su propia justicia? ¿En algo que haría futuro? ¿En su futura santidad que adquiriría? No, la vio en una persona. Su salvación dependía de lo que era una persona, ese pequeño niño que había nacido, que era hijo de Dios porque fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Y Dios lo había enviado para que salvara a su pueblo de sus pecados. Así que totalmente coordinado el sentir y el entendimiento de Simeón con lo que había relatado al principio el evangelista, que su nombre fue puesto Jesús porque salvaría a su pueblo de sus pecados. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has aparejado en presencia de todos los pueblos, luz para ser revelada a los gentiles. Por eso estamos hablando hoy. El Espíritu Santo también nos ha a nosotros tocado y nos ha hecho y nos ha convencido, ¿no?, de que Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, que vino a morir por nuestros pecados.
cuyo día de nacimiento hoy recordamos con gozo. Es lo más importante que nos puede haber ocurrido, que Dios nos enviara a su Hijo a morir por nosotros. Por lo tanto, es el evento más importante de nuestra vida. Yo diría que mayor que el día de nuestro nacimiento, que mayor que cualquiera de cualquier persona que amemos. El amor hacia Jesucristo es superior, es mayor que eso, porque Él nos ha salvado de nuestros pecados. Nadie nos puede otorgar esta certeza que viene de Dios, porque Él la expió nuestros pecados con su propio cuerpo al ofrecerse la cruz por nosotros. Así que, estimado hermano, Simeón vio en el Señor Jesús su salvación y tan tranquilo se quedó con eso, de que pedía a Dios, dice, despide a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Señor, ahora puedo morir tranquilo. Dios quiera, mi hermano, que este sea nuestro sentir al momento de morir. Decir ahora, Señor, estoy en paz. He podido ver con los ojos de la fe tu salvación en Jesucristo. La obra redentora es terminada. Es suficiente. Estoy en paz contigo, Señor. Ahora puedo morir tranquilo. Y esta salvación no la ha hecho en oculto, la ha mostrado delante de todos los pueblos. Y nosotros, beneficiados, indignos, gentiles, ¿cierto? Porque siendo nosotros no pueblo, Dios nos ha considerado pueblo al revelarnos por su Espíritu en nuestros corazones a Jesús como Salvador, como Hijo de Dios. Luz para ser revelada a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de las cosas que de él se decían. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí este puesto para acabar el levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicho. Es decir, está diciendo claramente que él iba a ser perseguido, contradicho, etcétera, lo que sabemos. Y una espada traspasará tu alma de ti misma para que sean manifestados los pensamientos de muchos corazones. Bueno, estimados hermanos, ¿qué podemos decir? Si Simeón, por el Espíritu, fue al templo y vio su salvación en ese pequeño niño que era Jesús de Nazaret, que recién llegaba al mundo a cumplir la obra, la maravillosa obra de salvación, el evento más importante, por sobre todos los que puedan haber y existir por la edad de las edades, halló salvación en Jesús, justificó el nombre que le fue puesto, Jesús, el Salvador de nuestros pecados. El mismo es salvación porque los tomó en su cuerpo en la cruz. Como cordero fue llevado al matadero, como 16:53. Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Es por eso que Jesús es importante a nosotros, es lo que trae nuestra paz. Podemos despedirnos de Dios y si partiéramos esta vida a esperar entre los muertos, entre los muertos el día de la resurrección, porque en él hay perdón de pecado. Esa es la esencia de su nombre y la esencia de su obra. Él murió en la cruz para expiar nuestros pecados. A él vino específicamente darle otra connotación a la obra de Cristo en el mundo, es pervertir el Evangelio, es apartarnos de la buena noticia que es en sí mismo la enseñanza del Evangelio. Hemos hallado paz como Simeón, hemos hallado paz en él porque en él está la salvación. Porque con su muerte en la cruz expió los pecados del mundo y esto ya ocurrió hace mucho tiempo. El día que Dios lo envió, mostró la buena voluntad que tiene para con nosotros de enviar a su propio Hijo amado a ser un cordero de expiación de los pecados del mundo, cosa que era de connotación dolorosa y de aflicción para Jesús, porque él fue afligido de una manera indecible hasta que llegó a la cruz. Muerto en la cruz se constituyó en el único y la única manera de podernos allegarnos a Dios, sino por la fe en Él, porque Él con su muerte expió los pecados de toda la humanidad. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, no va a venir a condenación, ha pasado de muerte a vida. Sigo avanzando un poco más. Dice, el que hace pecado es del diablo. Recordemos de lo que hablábamos del Edén, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es decir, nuestro Señor Jesucristo al morir en la cruz vino a deshacer las obras del diablo, porque el propósito de ellos de que pecáramos es que muriéramos. Él engañó a nuestros primeros padres para que ellos murieran, pero Dios al enviar a su Hijo deshizo las obras del diablo, porque envió a su Hijo como sacrificio por los pecados y lo entregó a muerte por nosotros para que tuviéramos certeza de vida eterna. Entonces lo que pido yo hoy al Señor es lo que dice Efesios 1, verso
17, que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé de espíritu de sabiduría y revelación para su conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación, cuál es la riqueza de su gloria y la herencia en los santos, y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos por la operación de su fortaleza. Es decir, usted está creyendo en Jesús por la operación de la fortaleza de Dios en su vida, y esto a través del Espíritu Santo, porque son sus frutos los que se manifiestan por su gracia en nosotros, porque nos permiten perseverar. Pero esta dice, supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos por la operación de la potencia de su fortaleza. Si estamos firmes creyendo en Jesús, se debe una fortaleza que no es nuestra, sino que viene de Dios. Y debemos reconocer y agradecer. Y esta misma fortaleza y potencia obró en Cristo resucitándolo de los muertos y colocándolo a la diestra de Dios. Sobre todo principado y potestad, señoría y sobre todo nombre que se nombra, no solo de este siglo, hasta donde el venidero. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, mi estimado hermano, Cristo entonces hoy, a la diestra de Dios está sobre todo principado de potestad. Nosotros debemos estar tranquilos, estamos en sus manos. Él ya dio su vida por nosotros y hoy desde el cielo nos protege de las acechanzas del enemigo por medio de la fe, que es la manifestación de la obra del poder del Espíritu de Dios en nuestra vida para mantenernos en fe. Porque creemos debido a la operación de esta potencia de Dios en nosotros, como dice Efesios, acabamos de leer 1, verso 19. Por lo tanto, también resumimos dentro de lo que estamos diciendo, Lucas 1:35, recordémoslo, dice, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo tanto también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es decir, debido a que Jesucristo fue engendrado por el Espíritu de Dios en el vientre de María, es que nosotros hoy le llamamos hijos de Dios, porque fue engendrado del Espíritu Santo, que también es Dios. Y también recordemos que Jesús fue reconocido hijo de Dios por medio de las señales que en vida hizo él, de tal manera que Jesús decía que el que le veía a él veía al Padre. ¿Y por qué lo podíamos reconocer? Lo podían reconocer por medio de las obras que solo Dios podía hacer y hizo por medio de Jesús para que llegáramos a la convicción de que era su hijo, porque hacía las mismas obras que el Padre. El Padre levantaba a los muertos, Jesús decía el Hijo también a los que quiere la vida. No sigo más avanzando en eso porque nos vamos a comer mucho tiempo. Así que Jesús entonces, con nuestra mente clarita, hoy hemos entendido o hemos repasado que fue llamado Hijo de Dios porque el Espíritu de Dios le engendró de María, él conservó su condición divina, pero se anonadó tomando la forma del siervo para poder morir en la cruz. Jesús era Dios antes de encarnarse, fue Dios al encarnarse, siguió siendo Dios, y una vez que murió, fue glorificado, continuó siendo Dios a la diestra. El maligno quiso devorarlo, como lo registra el Apocalipsis cuando esta mujer estaba con dolores de parto. Esperaba el maligno poder deshacerse con Jesús en la cruz, pero en vez de ser derrotado, él con su muerte nos redimió, cosa que estaba escondido de los ojos del maligno. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y todo esto con una obra única que él hizo, que realizó, que solamente era entendida inicialmente por el Padre, el Hijo y el buen Espíritu de Dios. Ellos oraron coordinadamente en nuestra salvación. El Espíritu Santo engendró al Hijo, el Padre le glorificó en día con su obra y las señales que hacía para que creyeran que era el Hijo de Dios. El Padre le declaró a su Hijo por medio de las señales que hacía, el Espíritu Santo porque lo engendró. Y Dios también lo declaró su Hijo resucitándolo de los muertos. Por lo tanto, la condición de Hijo de Dios nunca la perdió, porque sí se anonadó. Se anonadó a alguien inferior a los ángeles, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos nosotros. Por lo tanto, en esencia, su vida es eso. Como dice Mateo 20:28. Él vino a servirnos a nosotros. ¿De qué forma? Dando su vida en rescate por nosotros. Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y Marcos 10:45 lo vuelve a decir y dice, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, mas para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y recordando Isaías, cierto que lo he dicho varias veces ya, pero lo leo para que quede testimonio.
en nuestras conciencias de haberlo leído de la Biblia. Isaías 53, verso 5 en adelante dice: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y en este sentido cobra valor la encarnación. El Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, tuvo que tomar nuestra condición humana para poder morir y llevar el pecado a nosotros. Por eso que fue engendrado, por eso que por el Espíritu de Dios, como dijo, en el vientre de María, sin intervención alguna humana, sino que solo fue obra de Dios. Dios le encarnó en el vientre de María, como hijo de Dios, más de un cuerpo de carne, no nada, pero en él estaba toda la potestad del Padre. Jesús decía: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que, estimado, cuando después de haberse ofrecido en la cruz por nosotros, en amor, para salvarnos, luego de los 3 días que se cumplieron, Dios lo levantó de los muertos. Y luego ascendió a la diestra de Dios. Y ahí Él está a la diestra, esperando venir, como dice Salmo 110, sentado a la diestra de Dios, venir a poner a todos sus enemigos por detrás de sus pies. Damos gracias a Dios nosotros que Él nos libertó, nos salvó, y ahora no somos sus enemigos. Ahora le amamos porque Él nos amó a nosotros primero y dio su vida por nosotros siendo pecadores, y dio su vida en rescate por muchos. Dios le bendiga a mi hermano en este día, que el sentido del nombre de Jesús y de su encarnación y la comprensión de que su divinidad se mantuvo siempre, nos acompaña, nos den claramente a entender de que su encarnación era necesaria, su anonadamiento era necesario, para que pudiera gustar la muerte por nosotros. Y luego, una vez lo hizo, Él obtuvo la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Porque dice en el verso 10 de Isaías 53, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole al padecimiento. Por eso se llevaba a Jesús, porque iba a llevar los pecados del mundo para traer perdón sobre ellos, para nosotros, para la vida eterna. Cuando hubiera puesto su vida en expiación, Él tenía que morir por los pecados, Dios lo había señalado. Cuando hubiese puesto su vida en expiación por el pecado, vivirá el linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y como se ha prosperado la mano, la voluntad de Dios en las manos del Señor, se ha cumplido eso, somos nosotros hoy la adaptación de ellos, porque hemos creído por la operación de la potencia y su fortaleza que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Que siendo Dios se hizo hombre, lo hizo, siendo nadó tomando de siervo, forma de siervo para redimirnos a nosotros. Nadie nos va a amar, nadie nos va a amar como Cristo lo hizo, como el Padre Celestial lo hizo y como su buen espíritu lo hizo. El propio Hijo de Dios se anonadó para morir en una cruz como un maldito de Dios por nuestros pecados. Pero Dios le resucitó por cuanto en él no había maldad, él había muerto por pecados ajenos, por los pecados del mundo. Dios lo sentó hoy, desde el día que resucitó, lo sentó desde ese día a su diestra, y esperamos verle venir en gloria, donde en ese día el gozo será tal y eterno, y la tristeza va a huir para siempre de nuestros corazones. En ese día, el gozo que iniciaremos con Jesucristo, de estar con Él en gloria, nunca más terminará y nunca más nos separaremos de Él. Dios le bendiga a mis hermanos. Esperamos en Cristo por su obra redentora, porque Él murió y vino a salvar nuestros pecados, cielos nuevos y tierra nueva donde morará la justicia. Buenas tardes, mis hermanos, que Dios les bendiga.